En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, radio escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos como es habitual con municipios por chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de radio Agricultura. Somos Radio Agricultura en sus distintas frecuencias, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, somos 100.5, en Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, 92.5, en Talca, Curicó, Linares, 94.5, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana, somos 92.1. Como es habitual, el WhatsApp del programa te lo dejamos, más 569-8868-4923. La radio también se ve y por eso somos radioagricultura.cl. Ahí está nuestro YouTube Live y también el canal 182 de Sapin TV y el canal 143 de GTV. Usted sabe que estos son los días en que nos dedicamos a amarillar la semana. Nos dedicamos a amarillar la semana con nuestro amigo Gustavo Paulsen, que estaba cerquita. Estaba ahí, debe estar estacionando y va a subir a conversar con nosotros. Por eso vamos a comenzar. Uno de los temas que ha sido de esta semana tiene que ver con el... ¿Cómo se dirá? Se dice pololeo, romance... Affair. Cuando yo era más chico decían, está andando, no sé, está pinchando. Sí. No, pues si uno sabe. No, pero ¿cómo que amantes? Si no son amantes, si no están casados, po. Si no son casados, por Lucho, por Dios. Que Lucho es tan libertario para sus cosas. Carolina Toá, ex ministra del Interior, candidata, por supuesto, a la presidencia por el socialismo democrático, completo, po. Sí, ahora está el socialismo democrático completo detrás de ella, salvo la democracia cristiana, que por ahí yo creo que va a ser cosa de tiempo que se plieguen también a su candidatura, y el actual ministro de Hacienda, quien lleva adelante las finanzas públicas, Mario Marcel, muy cercano además al Partido Socialista. Para muchos este ha sido realmente un tema. Y lo cierto es que para mí en particular, esto yo no sé por qué esto es tema. Yo de verdad no sé por qué esto es tema. En la medida, por supuesto, en que esta relación no haya interferido con alguna decisión en base a políticas públicas, alguna decisión gubernamental. Estaba mejor antes, se escuchaba mejor antes, ahora escucho el chirrido. Creo que no tiene sentido que esto sea tema. Uno esperaría... ahí me cortaste entero. Ahí volví. Uno esperaría que este tipo de cosas no sean tema. Yo esperaría estar más preocupado de lo que son las propuestas de los candidatos. Estaría mucho más preocupado de saber que Mario Marcel explique, ¿no es cierto?, el déficit fiscal. Estaría muy preocupado de saber por qué todavía la señora Javiera Martínez, la directora de presupuesto, según él la mejor directora de presupuesto además de la historia, continúa en su puesto. Como que uno esperaría que esos fuesen los temas que estuviésemos debatiendo. Uno esperaría que esos fuesen los temas que debiésemos estar conversando. Y no si cuando empezó el pololeo, quién sabía, quién no sabía. Además, me parece bueno transparentarlo. Por lo demás, un poco lo que dice, lo que me decía Lucho por interno. Todo el mundo sabía. Yo no sé si los radioescuchas sabían, pero en verdad todo el mundo sabía esta noticia. Todo el mundo entendía esta relación. Por lo menos yo creo que me enteré hace, no sé, año y medio, 2 años. Según Lucho ya como 4. Lucho estaba enterado, parece, de las noticias amorosas que suceden en La Moneda. Pero yo por lo menos supe hace como 2 años. ¿Y saben quién me contó? Lo puedo echar el agua, ¿no? Aquí el al lado, el Checho me contó. El Checho en un aniversario de la radio me contó que tenía esa copucha, y me acuerdo que me contó otra copucha más, que era con no sé quién, pero se me olvidó.
Mejor que se me olvide. Y cuando yo un par de veces recuerdo que porque esto es un chisme, ustedes perdónenme, pero esto es un chisme. En alguna ocasión social, probablemente dentro de la vida privada de cada quien, comenté lo mismo, que Mario Marcel tenía una relación, que me habían contado que Mario Marcel tenía una relación con Carolina Toá. Muchos me decían, oye, pero si esa cuestión ya la sabíamos, o sea, ¿cuál es la gracia? Así que tampoco fue que me estuve enterando de los últimos. Pero insisto, en la medida en que esto no afecte la marcha del país, en que esto no haya incidido en alguna toma de decisiones pequeña o relevante, en que esto no haya incidido en el trato de Carolina Toá como jefa del gabinete, porque finalmente, si bien es cierto, todos los ministros son pares, aquí no hay una relación con rangos distintos. Por ejemplo, lo que sucedía, y por favor, no es que quiera hacer un símil, muy distinto de lo que sucedió en el caso del ex subsecretario del Interior, ¿no es cierto? Señor Monsalve, que cumple prisión preventiva, iba a decir capuchino y se me caía el carnet. No, Capitán Javer, es la Capitán Javer. En donde había un rango laboral completamente distinto, ¿no es cierto?, de subsecretario del Interior a alguien que trabajaba dentro de la subsecretaría. Pero en el caso de Mario Marcel y Carolina Toá, lo cierto es que son rangos similares. Ambos son ministros. Por lo tanto, lo cierto es que yo creo que no debiese, no resiste comentarios si son pololo o no son pololo. ¿Dónde vamos a sentar al señor Paulsen? A mi derecha esta vez. ¿Ve? ¿Alguna noticia esta semana que se va a sentar a este lado, señor Paulsen? Bienvenido a Chile Público. ¿Cómo está usted? Jorge, como siempre, muy grato de estar aquí. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, este fue un fin de semana largo para mí, así que se tomó el viernes. Se tomó el viernes después del Día de los Trabajadores. Sí. Muy bien. Oiga, había comenzado yo el programa diciendo que no sé, que me llamaba la atención la cantidad de comentarios al respecto. No sé si tuviera una opinión similar o no. Pero que me había llamado la atención la cantidad de comentarios respecto a la relación de Carolina Toá con Mario Marcel, tomando en cuenta que ambos además comparten un rango similar, no hay una relación distinta, y yo no quiero hacer ningún símil ni paralelo con ello, de Monsalve, por ejemplo, con la otra señorita. Acá hay una relación de pares, de por supuesto adultos, y en la medida en que esa relación no haya interferido en alguna toma de decisión pequeña o relevante, en algún trato distinto, diferente de ella como jefa de gabinete con él, yo no le veo, pero es que ningún problema. Desde luego, yo tampoco le veo a priori. De hecho, que viva el amor. Que viva el amor, pero claro. Exactamente, a priori yo no le veo ningún inconveniente y me parece del todo legítimo, digamos, que puedan establecerse relaciones de pareja a ese nivel y, como dices tú, en relaciones de pares. Me parece también bien que lo transparente la candidata Toá. Pese que yo no sé si, yo creo que todos sabíamos, ¿no? Todos sabíamos, no sé, era un rumor, ¿no? Hasta que no está confirmado no sale de esa categoría. Lo que sí me parece que vale la pena este debate como para destacar que en el caso de Chile, cuando se elige un presidente de la República, se elige un jefe de Estado, ¿ah? No solamente un jefe de gobierno, como es por ejemplo en las monarquías parlamentarias europeas. Y tácitamente es también un jefe de coalición político. Exactamente. Entonces, ¿por qué lo planteo este tema? Porque si bien es cierto, a mi modo de ver, no hay nada de malo, digamos, en esta relación, y me parece muy bien que la candidata la explicite, y me parecen por lo tanto también muy mal esos reproches que no tienen mayor sustento, digamos, a la relación propiamente tal. Sí me parece que los ciudadanos, al momento de elegir un jefe de Estado, deben conocer, más que respecto de otras autoridades, de la vida privada y las características personales de quien ejerce el cargo de presidente de la República, por este carácter, el carácter de jefe de Estado. Es representante del Estado, es como la corona en los casos de las jefaturas de Estado de las monarquías parlamentarias europeas, entonces, y como en el caso del presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por eso es que también, tanto en todos los regímenes presidenciales, se rodea al presidente no solamente de su carácter personal, sino que también de su familia y en particular de su pareja, ¿no es cierto? Que a veces cumple, por cierto, funciones de Estado también. Como las primeras damas. Las primeras damas, o en este caso, si llegara a ser presidenta Carolina Toá, el primer varón, no sé cómo denominarlo. Así que Michelle Bachelet puso a su hijo. Puso a su hijo como su... Sin mucho éxito. Como su... No hagamos leña del árbol caído, pero sí.
Bueno, entonces, precisamente, y quizás por lo que pasó con el hijo de la presidenta Bachelet, que cumplió funciones de Estado, a pesar de que no eran remuneradas, pero cumplió funciones de Estado. Sí, pero es que aunque no son remuneradas, es como, bueno, no me den, pero póngame donde haya. No sé. Sí, en este caso, puede ser. El escándalo Cabal precisamente entró en esa beta, ¿no? De cuáles de las relaciones de parentesco con el actual presidente Boric partió con Irina Karamanos de pareja, también en un hecho, es que ahora como estamos media prensa rosa esta semana, en un hecho inédito, termina con la polola. Y durante el mandato tiene otra polola. Exacto. Que además se van a convertir en padres en poco tiempo más. Esto es que no tiene nada de extraño en la vida de cualquier chileno. Terminar con alguien, empezar con otro, ni menos una persona como el presidente de la República. Pero claro, por así en edad de tener este tipo de situaciones. De merecer. En edad de merecer. Pero claro, siendo el presidente igual es como raro. Claro, no estábamos habituados, y probablemente no estábamos habituados porque los presidentes de la República eran personas mayores, ¿no? De mayor edad. Yo creo que el último soltero habrá sido Jorge Alessandri. Yo creo que sí. Yo creo que Jorge Alessandri Rodríguez. Jorge Alessandri. Porque Don Chicho tenía 3 casas: La Moneda, Guardia Vieja y Tomás Moro. Ha habido abundante literatura sobre eso, y se conoce bastante hoy día de la vida privada de aquellos personajes históricos, ¿no es cierto? La historia permite conocer la situación de Pinochet cuando primeras figuras. Pinochet cuando llega a La Moneda parece que ya había ahogado el fuego de su corazón, porque ese como que se había manifestado más cuando lo habían enviado a Ecuador. Bueno, eso es lo que se ha sabido, aunque hay menos escrudriño, parece, sobre la vida privada. Es que cuando Pinochet estaba en Ecuador literalmente no lo conocía nadie, no era alguien relevante, por lo tanto fue muy claro, son muchos años después, 15, 20 años, cuando él toma protagonismo como comandante. Bueno, yo no he leído mucho la materia, pero tengo la impresión que hay pocos estudios biográficos de Pinochet que sean más o menos serios y más o menos profundos e imparciales, así que yo lo que a lo mejor que es una tarea pendiente. Lo que en el caso de Allende sí había el caso Allende es que era muy público también el tema con la famosa Payita, que se me olvidó el nombre real, pero el seudónimo con que la conoce todo el mundo. Y ojo que en el caso de Allende yo creo que hacía alusión también a algo que años atrás estaba medio normalizado para muchas familias, que era que una persona tuviese una mujer por fuera, pero no obstante la familia no se desarmaba, y tu señora actual te bancaba con esa carga, en el fondo. Puede ser, no sé si de manera tan pública. También hay algo de la cultura de la militancia, creo yo, detrás de lo que pasó con Salvador Allende, y probablemente quizás con otros jefes de Estado en Chile y en otros. ¿Cómo con la cultura países de la militancia? Usted dice que los socialistas son buenos para la amante. Él habla en general de esta cultura que no es patrimonio de la izquierda exclusivamente, pero también se ha desarrollado mucho en los partidos de izquierda, pero se extiende mucho más allá, que es la figura del líder carismático, del líder, digamos, al cual se le perdona muchas características que probablemente no se perdonarían en otros, porque detrás como la cultura maradoniana. Porque detrás de esa figura precisamente está una causa, ¿no es cierto? Entonces no digo que esté de acuerdo con esto, más bien estoy en desacuerdo. Haciendo un acto, pero estoy más bien tratando de explicar cómo se producen estos fenómenos, y que tú das el ejemplo de Maradona y de otras figuras públicas a las cuales les perdonamos mucho más de lo que somos capaces de perdonar respecto de otros, porque vemos detrás de ellos una causa, un principio, una representación de una identidad colectiva. Y bueno, generalmente tiene todos los defectos de lo colectivo, ¿no? De esta adhesión uniforme, disciplinada a una causa mayor, que exculpa, digamos, de responsabilidad muchas veces a las personas determinadas, porque está detrás un objetivo mayor. Miriam Contreras, la Payita. Miriam Contreras, sí. ¿Usted adscribió el perfil de supralíder? No, de supralíder, ¿en qué sentido dices tú? ¿Ah? ¿Le perdonarían ese tipo de no, yo creo que no estoy de acuerdo con ese excesivo idealismo, ese utopismo que tanto daño le ha provocado a la humanidad.
¿no es cierto? Porque detrás de los grandes crímenes que ha habido en el siglo XX, por ejemplo, pero probablemente mucho antes, está una ideología y una militancia, un cuerpo de personas que consideran que su causa es más importante que cualquier otra cosa, porque detrás de eso hay un objetivo utópico, ¿no es cierto? El objetivo que tenía la Inquisición, el objetivo que tenían los nazis, el objetivo que tenían los Lenin y Stalin, ¿no es cierto? Esta sociedad perfecta. Entonces, cuando tú dices que detrás de tu lucha política hay la construcción de una sociedad perfecta, es muy difícil combatir esa visión, ¿no es cierto? Porque es una visión casi religiosa. Fíjate que estaba haciendo un poco memoria de cosas que han aparecido, especialmente los que hayan tenido que ver con primeras damas. No sé tanto para atrás, probablemente hasta Frei Montalva tenga alguna noción más nítida de la primera dama, por ahí sacando a la señora de Gabriel González Videla, que tuvo luces propias. En su momento la comparaban un poco con lo que fue la Jacqueline Kennedy. Uh-huh. Pero para volver al caso de Augusto Pinochet, lo que se ha escrito, o por lo menos lo que uno ha podido leer, es que él estuvo bien enganchado con esta señora ecuatoriana mientras cumplía labores de agregado militar o similares, parecidas en Ecuador. Recordemos que además el ejército chileno tiene una relación muy vasta con el ejército ecuatoriano. A propósito también de que instructores chilenos han apoyado la formación marcial ecuatoriana. Por eso también tienen medias cosas prusianas los ecuatorianos. Bueno, cuento corto, cuando Lucía Iriart, estando allá, se da cuenta de esto y que lo empieza a encarar, y por supuesto lo niega hasta que te pillen ahí, lo niega, pero ya fue tanto que ella decide retornar a Chile con todos los hijos, que creo que en ese momento eran 3, de los 4, 3. Retorna a Chile sin Augusto Pinochet, se refugia en su familia, están peleados mucho rato, meses, hartos meses, y ahí Augusto Pinochet, empezará a tomar conciencia al respecto de lo que, a lo mejor de lo que había sucedido, o el concepto de la familia, no tengo idea, que habrá pasado por su cabeza, y apura la vuelta finalmente a Chile, y parece que ahí se empieza a ordenar la casa. Uh-huh. Eso es lo que uno sabe. Y ¿Quién sabe qué habría pasado si Augusto Pinochet se hubiera dejado llevar por el amor? Quizás la historia de nuestro país sería muy distinta, ¿eh? Qué lástima que en este caso no triunfó el amor. Qué lástima, porque fue muy triste para Chile, digamos, lo que pasó después. ¿Y quién tenía historias de esto de sobra? Don Arturo Alessandri Palma. O sea, la historia dice incluso que él muere en el acto. Eso es lo que dice la leyenda. Eso es lo que dice la leyenda. Del León. Y que claro, como un presidente de Chile que iba a fallecer de manera tan poca decorosa, y lo van a buscar y lo trasladan a la casa, y ahí se decreta la muerte de Don Arturo Alessandri. Bueno, quizás la novedad, y que ha hecho que ha farandulizado un poco esta revelación de la candidata Toá, es precisamente que nos ha costado encontrar el tono adecuado de los tiempos para la vida privada de los políticos, y sobre todo de quienes son las principales autoridades del país. Yo creo que es un fenómeno mundial que tiene que ver con hasta dónde se puede llegar con el escrutinio público respecto de estas vidas privadas en un mundo donde prácticamente todo se sabe, donde prácticamente todo es posible de escrutar, donde existen las redes sociales, donde existen los teléfonos celulares. Es decir, a lo mejor le estamos pidiendo a los políticos hoy día unas ciertas características personales que son irreales, ¿no? Que son imposibles de cumplir. Yo creo que la vida a donde hemos llegado. Va más por el otro lado. Es finalmente que hoy día es muy difícil sostener en público lo que se hace o no se hace en privado. Y antiguamente eso daba lo mismo, porque la vida privada era mucho más hermética. Hoy día un fiscal va y pide que pinchen el teléfono del presidente. Y creo yo, no sé si habrá habido mérito o no, pero pidió que pincharan el jefe de asesor del presidente, y se lo pincharon, y supimos, ¿no es cierto?, esta famosa conversación de Miguel Crispi con su mamá, la ex ministra subsecretaria Serrano, ¿no es cierto?, que le decía, oye, quería comprar la casa, güey, hasta que pero en esos casos son temas públicos, temas de interés público, porque desde luego nos interesa saber la participación que puede haber tenido la primera autoridad en un tema absolutamente público. Estoy de acuerdo. El tema es que
el presidente termina con Irina Caramano, se pone a pololear con otra chiquilla, uno se manda mensajes cuando está flirteando, cuando está en esa etapa de conquista. Usted sabe mucho de eso, me imagino. No, pero sí, efectivamente. Yo entonces creo que es muy raro que me imagino ahí, no sé, alguien de la PDI, imagina estar leyendo los WhatsApp del presidente terminando con Irina. No, pero es que me aburrí. O sea, igual es raro. Sí. A todas luces extraño. Bueno, esto ha dado lugar a un debate más allá de la primera descalificación de la vocera respecto de la autoridad que tenía la Fiscalía para solicitar al tribunal respectivo esta intercepción o esta intervención. Lo claro es que hay que regular estas materias, que hay que, sobre todo en el caso de las autoridades públicas, donde desde luego no pueden salirse del escrutinio legal, digamos, y está muy bien, y lo que dijo el presidente en este caso es totalmente correcto, pero también que hay que protocolizar estas cosas, que hay que cautelarlas, que hay que ordenarlas. Si tú le vas a intervenir el teléfono a una autoridad que tiene responsabilidades importantes en el Estado, incluida la seguridad nacional, me parece que esa intercepción o esa intervención debe hacerse cumpliendo ciertas reglas que permitan resguardar precisamente, por una parte, lo que sea la parte privada del presidente, que está dentro de su derecho, pero que podría ser objeto de una injusta crítica política, ¿no es cierto? Si sabemos los términos de ese flirteo al que usted llama, y que me parece totalmente correcta esa prevención, pero también imagínate, la prevención y la protección. Mándame una foto, mándame una fotito. Por eso que hoy día le pedimos a los políticos quizás que tengan un comportamiento aún más discreto, aún más responsable que el que se le pide a todas las personas. Es una lástima, digo yo, para sus vidas privadas, pero con eso se cautela el rol público que estas personas tienen. Yo tengo un consejo como vamos a tener elecciones pronto, en noviembre, y el 11 de marzo, una de las mejores noticias de este año, que sacaba el gobierno del presidente Boric, este 11 de marzo habrá nuevo presidente. Sí. Esperemos a alguien de oposición a esta altura, alguien de por lo de menos oposición. Esperamos, creo yo, la mayoría de los chilenos. Y un consejo para las nuevas autoridades, para los ministros, para los subsecretarios: agarren el teléfono, destruyanlo. No porque necesariamente borren sus redes sociales. Chao los Twitter. El presidente hasta el día de hoy, durante 4 años, sale a explicar Twitter semana por medio. Sí. Semana por medio. Ni hablar los 4 primeros meses de gobierno. Pero hay que reconocer que la consistencia, la coherencia de los tweets de nuestro presidente ameritan este conocimiento público que tiene, porque las volteretas que se ha pegado desde el momento en que era diputado hasta ahora que es presidente de la República son impresionantes, ¿no? Entonces, ahí sí que me parece que los ciudadanos tienen derecho a conocer cuál es la solidez, cuál es la consistencia de los planteamientos que tiene el presidente al ver estas incoherencias. No, claro. Sí, mi consejo es para los que asuman. Para que finalmente no le ocurra algo similar, porque hoy día la huella digital es muy profunda, sí, muy profunda. Es muy fuerte y yo creo que es una carga, efectivamente, que no existía en el pasado, pero quizás lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, como los jóvenes de ahora, como los de la generación X, ¿no es cierto?, que ya parece ser que tienen una actitud mucho más desprejuiciada, más distante de su propio comportamiento en las redes sociales. O sea, hoy día es posible ver la vida privada de millones de personas a través de lo que ellos mismos postean en sus redes sociales. Entonces, quizás llegó el momento de la sociedad se transforma en una sociedad menos juzgadora y más analítica, más reflexiva sobre lo que somos capaces de hacer como personas a lo largo de nuestra vida, todos. O a lo mejor también los votantes, a medida que vamos metiendo gente que nació desde el 90 en adelante, finalmente, a lo que son los registros electorales. Imagínate, este año, 2025, va a poder votar gente que nació el 2008. Uh-huh. El 2008. pero es que uno sí, a uno le impresiona, pero es así, el transcurso del tiempo. Entonces, claro, esas personas no tienen el mismo raciocinio de uno para ese tipo de tienen una experiencia vital muy distinta a la que tienen las generaciones anteriores. El mundo ha cambiado muy aceleradamente. El presidente Boric, ya en campaña, le sacaron también en cara todos esos tweets, todas esas volteretas. Acuérdate que le decían en ese tiempo de campaña el volteretas. Uh-huh.
y el tipo ha sido el presidente más votado de la historia de Chile. Entonces, puede que esas cosas, que para uno son mucho más difíciles de asimilar, porque claro, uno lo escucha que sí al retiro, después que no al retiro, uno dice, bueno, pero son cosas bien profundas para uno. Pero a lo mejor para otras personas, bueno, sí, es que ese año ameritaba, es que este año no, es que nos equivocamos, es que sí, disculpen, perdonen, y ya está. Sí, puede ser, o como que parte de estos fenómenos, digamos, de cambio cultural no sean percibidos por la clase política, que es, independientemente del sector político, de derecha o de izquierda, es más conservadora y tiene pertenece a un grupo etario mayor, y no se dan cuenta que nuestra sociedad ha cambiado mucho más de lo que creemos, y reaccionamos sobre parámetros culturales que son anteriores, anticuados. Las mismas declaraciones que hizo en esta radio Evelyn Matei sobre el golpe de Estado, que parecieron tan llamativas, que a mí, como una persona que fui opositora a la dictadura, me llamaron la atención, me enervaron un poco. Parece ser que no tuvieron ningún impacto en su... Esta semana, claro, rebotó para arriba. En las encuestas, digamos. A pesar de que nosotros aquí mismo decíamos que se estaba equivocando Evelyn Matei al sacar esos temas, cuando no es ese tipo de cuestiones la que hace que crezca la ultraderecha o la derecha de Kaiser y de Kast. Pero lo concreto es que esa preocupación que tenemos los que formamos parte de mi generación parece que no la tienen las generaciones más jóvenes. Entonces el país está cambiando y la política debe cambiar al son también de estos cambios que está teniendo nuestro país. ¿Usted tuvo alguna polola famosilla, conocida, con algún cargo público relevante? No, afortunadamente no. ¿Alguna fe? No he tenido. Y si lo hubiese tenido, no lo estaría señalando acá, si ya es una cuestión del pasado. Pero no lo tenía. Gustavo Paulsen. No le pregunté a usted, don Jorge, así que lo dejamos como misterio para la próxima semana. Para la próxima. Yo sí, pero ya les voy a contar alguna vez. Gustavo Paulsen, amarillando la semana aquí en Chile Público. Gracias, amigo. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, muchas gracias. Pausa comercial, Lucho Fraile, seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimiqui. Restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimiqui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimiquirest.cl. Y a propósito de programas regalones, otro regalón tuyo, Lucho. Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Cada día más parecido a Harrison Ford, ¿eh? No, por favor. Cada día más parecido a Harrison Ford. Bienvenido a Chile Público. ¿Cómo estás? Aquí yo feliz de estar nuevamente acá. ¿Cómo se llama? Y te traigo un tema sobre lo que no hemos hablado antes, o no hemos hablado mucho. En las últimas ocasiones hemos hablado harto de arqueología histórica, ¿no es cierto? Harto el último programa estuvo muy bueno. Sí. El de los pueblos fantasmas. Y todavía quedó harto. Sí, pues tenemos que hacer la parte 2. Sí, la parte 2. Hagámosla en vivo, desde un pueblo de allá. Pero hemos hablado de, ¿cómo se llama? Arqueología histórica. Hemos hablado también sobre el complejo, sobre los incas también. Pero siento que hemos dejado de lado un poco lo que estaría más atrás, lo más antiguo, lo que está previo a los incas, a estos grupos a los incas o los grupos de momentos históricos. Pero en nuestro territorio. En nuestro territorio. O en lo que entendemos hoy día como Chile. Exactamente, lo que entendemos hoy día como Chile. Y hoy día vamos a hablar sobre quiénes estaban antes de los incas en el lugar donde estamos ahora, Santiago, la cuenca del Maipo, Mapocho, y por extensión el río Aconcagua. Yo tengo la impresión de que la mayoría de las personas, la gallá, así como se llama la gallá, la barra pop, entre los cuales me incluyo, la people, cuando le dicen, ya, pero a ver, antes de los incas, estaban los mapuches. Claro. Lo primero estaban los mapuches. Y no sé por qué a la gente tiene muy en la retina también los changos. Sí. Todo el mundo me habla siempre de los changos, o se le quedó en el inconsciente colectivo en el colegio, las balsas de cuero foga, inflándola, ya, esa cuestión.
para el sur, a la Calufe. Exactamente. Ponte tú, Cahuéscar, con un poquito más de suerte. Y sería. Atacameños para el norte, Diaguita. Eso, los Diaguitas son famosillos también. Sí, esa visión viene básicamente de un ordenamiento espacial y temporal de la prehistoria que es bastante antiguo, o sea, viene de la época de Medina, básicamente, de los primeros estudiosos que trataron de comprender el pasado prehispánico de Chile. Si bien muchos de esos elementos se mantienen vigentes hasta el día de hoy, la investigación arqueológica nos ha mostrado que el panorama antes de la llegada de los españoles, incluso antes de la llegada del Estado Inca a este territorio, era mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más entretenido también en ese sentido. Y es lo que ocurre, por ejemplo, como te comentaba acá, en la cuenca de Santiago, en la cuenca del río Maipo, Mapocho, y por extensión también el río Concagua. ¿Quiénes estaban antes de la llegada de los incas? Retomando lo que tú comentabas, existe como cierta noción, uno la huele en el aire, de que el público no especializado, el público que no está metido en el tema arqueológico, asume que o el Inca llegó a un territorio vacío, donde no había nadie, o llegó a un lugar donde habían puros salvajes. A ver, para poner en contexto, estamos hablando de si es que efectivamente pasaba lo que tú describes cruelmente, por decirlo de alguna manera, o no había nada, o en ese sentido, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué vinieron para acá? Pues no era cerca. Claro, no, es su pique. No era cerca. Segundo, ¿por qué llegaron a lo mejor solo hasta acá? ¿Por qué no se detuvieron en Tarapacá? ¿Por qué no se detuvieron en Coquimbo? Claro. O sea, ¿qué pasó también? ¿Qué los atrajo acá? Eso. ¿Qué los atrajo al valle del Maipo Mapocho? ¿Qué los atrajo al valle de la Concagua? Y básicamente lo que está señalando la investigación arqueológica en estos momentos es que habían grupos culturales con una complejidad social bastante interesante. No me gusta hablar de desarrollado porque hoy en día no se habla de grupos más avanzados o menos avanzados, pero había una complejidad social que era atractiva para el Estado incaico incorporarla a su órbita. Y esta complejidad social, estos grupos culturales, la arqueología los ha identificado, los ha nombrado bajo el rótulo de complejo cultural Aconcagua. Ahora, esta ocupación inca, ¿cómo se manifestaba en la práctica? ¿Pasaban a ser súbditos también del Tihuantinsuyo, entendiendo las personas, perdón, el Tihuantinsuyo, el imperio? Claro, inca? sí. No sé si también hoy día será esa la palabra adecuada, imperio. Hay discusiones en torno a hablar de imperio, es mejor hablar de Estado. Ya, ok, del Estado Inca, del Tihuantinsuyo. O había una relación estrictamente comercial y lógicamente en medio de la relación comercial había un intercambio cultural, probablemente ciertos grados de sincretismo. Es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos también en arqueología. ¿Cuál era la relación que tenían los incas con estos grupos locales, estos grupos que estaban asentados acá? Uno piensa como en el Imperio Romano. Es que ahí tú diste la clave. Originalmente, los primeros investigadores, cuando empiezan a ver este fenómeno de la relación del Estado Inca, la expansión del Estado Inca y la incorporación de otros grupos culturales, de alguna forma, consciente o inconscientemente, toman como modelo el Imperio Romano. Por ejemplo, se habla, el camino del Inca, por ejemplo, se leyó mucho al principio como las famosas vías romanas. Todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos llevan a Cusco. Incluso algunos autores, estoy hablando de autores bastante antiguos, hablaban de la Pax Incaica. ¿De la Pax Incaica? Claro, porque era un referente válido para entender, para entender estos fenómenos. Ahora, en términos de la relación que mantuvieron estos grupos, y también se hablaba de hordas incaicas que llegaron a invadir acá. Es como la noción que llegaron desde el Cusco, hordas, ejércitos, así como a saquear, como a invadir y someter, así a través de las armas, levantando los pucaras como fortalezas, que eran los lugares para vigilar ahí a la población. Esa era la visión más antigua, la visión la visión más tradicional. La investigación de los últimos 40, 30 años ha mostrado que el panorama era mucho más complejo. Si bien el Estado Inca ocupó medios militaristas para dominar ciertos territorios, en otros se basó con estrategias más de carácter simbólico, más de modificar el paisaje a través de cierto tipo de estructura para naturalizar su presencia. ¿Qué otro método usó también? La fiesta.
invitar a la gente a convites, a fiestas patrocinadas por el Estado, invitar a los curacas, a los señores de estos lugares, cosa de generarle a través de estos regalos una deuda. Y en base a esa deuda después tienen que entregar tributo, la producción que tienen, el cultivo, la chicha, la pesca, etcétera. Ahora, a ver, uno dice, chuta, ya llega alguien del Estado Inca a el Valle de la Concagua, le entregan un tributo. ¿Ese tributo llega al Cusco? Sí, llega. O se redistribuye en las otras provincias del Estado incaico. Es un entramado bien complejo, porque los regalos que entrega el Inca son a su vez tributos de otros lados. Entonces, puede estar llegando al Cusco y después redistribuirse a todo lo que sería la órbita territorial del Estado incaico, o en su efecto a un centro administrativo secundario en donde se redistribuye. Pero el hecho es que llegando ahí al Valle de la Concagua, por ejemplo, y ahí por ejemplo hay una de las cosas interesantes. ¿Por qué llegan al Valle de la Concagua? ¿Por qué llegan acá al Valle de Santiago? Porque hay una base productiva agrícola bastante elaborada, bastante desarrollada. O sea, uno tiene la impresión que, claro, que el Inca llegó y aquí era un mundo salvaje, la tierra nadie. Sin tecnología, donde poco menos que vivían muertos de hambre, básicamente. La realidad, o por lo menos lo que muestra la investigación, es que cuenca del río Aconcagua y el Maipo Mapocho, este grupo, la cultura Aconcagua, tenía un sistema agrícola bastante avanzado, con irrigación aparentemente, para aprovechar tierras que no tienen irrigación natural. Entonces, esa capacidad productiva, esa capacidad de tener producción agrícola excedentaria, más allá de los requerimientos inmediatos, el Inca lo vio y dijo, oye, es interesante incorporar a estos personajes a nuestra órbita. Obviamente con la llegada del Inca se estimuló, se intensificó esta producción, pero sobre una base muy potente previa. ¿No había obligación de someterse, por ejemplo, a la religión incaica, como posteriormente nos sucedió con el mundo castellano? Lo interesante es que el Inca, en ese sentido, el Estado incaico, si bien planteaba un orden en donde, por llamarlo de alguna forma, el culto estatal era lo fundamental, el personaje del Inca era lo más alto en la pirámide religiosa, era bastante tolerante con los otros cultos, pero se tenían que someter a esta divinidad suprema, básicamente. Y eso es porque, básicamente, estamos hablando de un mundo andino, de un espacio territorial muy amplio, que es básicamente los Andes meridionales y las áreas adyacentes, que tienen en común muchos elementos religiosos, muchos elementos simbólicos. Básicamente están hablando en el mismo idioma en términos religiosos. Entonces no había que hacer grandes modificaciones a este entramado, sino que cambiar algunas piezas, realizar unos ajustes aquí y allá, y básicamente se seguía con un sistema religioso más o menos consistente a lo que tenían previamente. ¿Habían nociones relevantes de parte de la central del Estado, el Cusco, en este caso Inca, respecto a lo que ocurría en estos territorios? ¿Había una especie de representante permanente? ¿Había a lo mejor una especie de embajador en esas latitudes? Bueno, ahí hay un tema bien interesante, porque precisamente el contacto, o sea, en primer lugar, había un contacto permanente entre estas provincia y el Cusco. O sea, el Camino del Inca es uno de los dispositivos que se usaba para mantener siempre el contacto y saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y en algunos lugares habían representantes directos del Inca, o sea, gente que era muy directamente relacionada a la nobleza incaica y que administraba o llevaba, por decirlo así, los negocios locales, y en otras ocasiones se asociaban a otros grupos para que mediante ellos se ejerciera este dominio, este control. En el caso de Chile Central, en el caso del territorio que estamos hablando, eran los diaguitas. Los diaguitas engancharon muy bien con el Inca. Se transformaron en unos socios muy estratégicos en ese sentido. Entonces, el diaguita de alguna forma sirvió como para avanzar con esta expansión o incorporar a estos grupos a la órbita incaica y apoyar en su administración. Y eso se ve en la cerámica, por ejemplo, en estos fragmentos cerámicos que uno encuentra en los sitios arqueológicos, en donde uno puede diferenciar una cerámica antes de la llegada del Inca, que es muy diaguita, muy, muy particular, y muy en el valle, en la región de Coquimbo, y con la llegada del Inca aparece esta cerámica diaguita con elementos propios de lo incaico.
y fuera de su área nuclear, en Santiago, en el Norte Grande también. O sea, el Diaguita en ese sentido fue un transmisor, fue un socio estratégico, por decirlo así. Obviamente manteniendo cierta diferencia jerárquica, pero fue un socio estratégico. El avance que haya sido hasta lo que hoy día entendemos como la región metropolitana, O'Higgins, cuando mucho en Granero, sí, pues en Granero hay un Pocará también. Exactamente. Tiene que ver con luego la presencia mapuche, porque aquí siempre también se tiene la consideración de que no, el mapuche jamás se dejó invadir, ni con los incas, ni con los españoles, o tiene que ver con que a los incas también le llegó su hora, en su momento con la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, con Francisco Pizarro. Es una pregunta difícil, porque efectivamente cuando llegan los españoles había una crisis en el había una guerra civil, había una guerra civil básicamente. Chatahualpa. Exacto, y era una historia, se podría decir, el avance incaico era una noticia en desarrollo. Llegan los españoles y esa noticia queda truncada. Claro, se señala la historia que los mapuches repelieron ¿cómo se llama?, a la presencia incaica, pero ahí es difícil saber si es que si no hubiesen llegado los españoles, qué es lo que hubiese ocurrido. ¿Habrían logrado asociarse con algunos grupos mapuches? ¿Habrían establecido su ocupación? Porque también veámoslo de la siguiente forma. Esta expansión incaica no es como esa imagen que tenemos tradicional de la expansión de un imperio o de un estado en donde tenemos el mapa y van avanzando. Claro, no, es un grupo con el que me asocio acá y tengo influencia sobre acá, con este otro también tengo otro tipo de relaciones, con este todos los años tengo que estar negociando los términos de la relación, voy avanzando un poquito más acá, estos otros ya definitivamente no me interesan y no los incorporamos a la ecuación. Entonces es como una serie, es como un archipiélago, por decirlo así. No sé si ha sido posible saber grados de mezcla entre grupo incaico, mezcla me refiero genética, ¿no es cierto?, a través de la descendencia, con los grupos que aquí vivían. No sé si es posible saber si algunas personas que aquí vivían a lo mejor se trasladaron en algún momento al Cusco. El caso yo creo que uno de los casos que está siendo trabajado, investigado y que hay muy buenos resultados es el caso del niño del Santuario del Plomo. ¿Cómo se llama? Por lo menos en términos de movilidad, más allá de lo genético, el niño del Plomo, por lo que recuerdo. ¿El niño pobre? No, el niño del Plomo es del Santuario del Plomo, acá en las nacientes del Mapocho. En la capacocha que hay ahí, esta ceremonia, ¿cómo se llama?, en donde sacrificaron a este niño en esta cumbre de 5.600 metros de altura. Los estudios por, ¿cómo se llama?, isótopos de estroncio, si no me equivoco, puede que me equivoque el isótopo, porque la física no es mi fuerte, indica que por lo menos un año antes de fallecer este niño acá, estaba en el Cusco. ¿Y eso cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos saber? Básicamente el estudio de los isótopos y el agua que está consumiendo. Eso va dejando ciertas trazas de elementos en dientes, en uñas, en en los tejidos, y básicamente nos indica, mira, el agua que es del Cusco tiene ciertas características, entonces al beberla, eso se fija en ciertos tejidos. El agua de Santiago tiene otras características o el agua de Coquimbo tiene otras características. Estamos hablando a nivel muy de elementos, básicamente, elementos traza. Entonces, esos estudios que ya son un nivel de una arqueología muy, muy sofisticada, que ya entra a la química, a la física, está mostrando, por ejemplo, que este niño se pegó el pique al Cusco. Del Cusco hasta acá. Ahora, hay otros colegas que ya están más en el área de la antropología física que han estado tratando de hacer seguimiento a través de genética, pero debo reconocer que no es un área que me maneje muy, muy bien, así que no voy a cantinflear al respecto. Volvamos al Valle de la Aconcagua. Sí. Ya. Antes del mundo inca, ¿qué características tenía esta sociedad compleja, como hemos decidido nominarlo? El grupo cultural Aconcagua se caracterizaba por, primero en términos territoriales, ocupaba el espacio que es la cuenca del río Aconcagua, río Maipo-Mapocho, ocupaba el litoral y ocupaba también parte de la precordillera y cordillera. O sea, tenía una ocupación territorial bastante amplia. Segundo lugar, no formaba aldeas propiamente tal, sino que lo que se llama asentamientos dispersos, caseríos.
caseríos que se emplazaban preferentemente en los valles con potencial agrícola. Por eso están aledaños, por ejemplo, el río Aconcagua, pero asociado a esteros, cursos de agua menor. Por ejemplo, acá en Santiago, el estero Colina está lleno de sitios Aconcagua, yendo el tramo inferior de donde se une el Maipo con el Mapocho, hacia Melipilla, Talagante, también lleno de asentamientos de estas características. Forman estos caseríos que la gracia que tienen es que son bien autosuficientes. Es decir, en esto... Hay producción agrícola, hay agüita. Producen su comida, tienen la producción agrícola, elaboran sus instrumentos. Algo habrán cazado. Cazaban, elaboraban sus artefactos de hueso, piedra, instrumentos musicales, cuentas de collar. Y lo otro que tenían también interesante es que estas áreas habitacionales, domésticas, donde se lleva la vida cotidiana, estaban separadas de las áreas de funebria, los espacios fúnebres. A diferencia de otros grupos que básicamente coexisten con las áreas de funebria, los grupos Aconcagua los tenían segregados. Y aquí hay un punto bien específico, bien particular de los grupos Aconcagua. Enterraban a sus muertos, a su gente que fallecía, en cementerios de túmulos. Los túmulos son acumulaciones artificiales de sedimento. Sedimento que van dejando de los tierra, ríos, de piedras, qué sé yo, con una muy buena visibilidad. Imagínate como una especie de acumulación de tierra de unos 2 metros de altura aproximadamente, puede ser entre 3 hasta 20 metros de diámetro, y enterraban a la gente ahí con sus ofrendas. Ahora, no estamos hablando de 1 o 2 túmulos. Hay sitios, por ejemplo, en las cercanías de Olmué, por ejemplo, en donde se identificaron 200 de estos túmulos. O también hay en Tiltil, también hay documentado en Chacabuco también. O sea, estamos hablando de espacios funerarios potentes, espacios funerarios que hablan de una organización social bastante compleja. O sea, levantar estas cuestiones o llevar a la gente a que haga estos verdaderos monumentos funerarios no es llegar... que nos pongamos de acuerdo un día, oye, murió mi abuelito, vamos a hacer un túmulo, sino que, claro, es convocar ahí a una buena cantidad de población. Y a su vez son espacios que no solo son que cumplen la función de funebria, de enterrar a la gente y fin, sino que son lugares de agregación, de reunión social y también de conmemoración. ¿Por qué, siendo que eran culturas... el otro día me retaste porque eran más desarrolladas. Vamos a decir, porque eran sociedades más complejas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasó que ninguna llegaron como a la especie de fundación de ciudad? Entendiendo que los Aconcagua a lo mejor, claro, tenían una cultura mejor, superior, no tengo idea, respecto, más desarrollada, más compleja que el resto. ¿Por qué en Chile no hay Cusco, no hay Ciudad de México? ¿Por qué no se da el fenómeno del urbanismo? Es una pregunta bien difícil de responder. O sea, partiendo de la premisa de el fenómeno del urbanismo es bien puntual, quizás tiene que ver con un tema demográfico, quizás tiene que ver con una subdivisión de la sociedad en otros grupos. En este caso aparentemente no era necesario. O sea, la cantidad de población que había, que era significativa, pero en estos espacios que a su vez eran bastante generosos al entregar recursos, no hizo necesario que la gente se reuniera en ciudades. Ahora, el fenómeno urbanístico, que si bien se asocia a una mayor complejidad social, no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida. En el momento histórico que estamos hablando. O sea, es más, muchas veces se ha visto que el fenómeno de urbanismo en otros lugares donde ha surgido ha generado efectos bastante negativos, por ejemplo, que tienen que ver con el hacinamiento, la propagación de ciertas enfermedades, incluso desnutrición, porque ya la gente no tiene esa cualidad como lo que tiene el grupo Aconcagua, que ellos producían básicamente todo lo que necesitaban y también tenían un espectro de movilidad, que podían ir a la cordillera a buscar ciertos recursos a cazar, podían ir a recolectar a otros lados, etcétera, podían tener una dieta muy variada, por decirlo de alguna forma. En los espacios urbanizados. ¿Se sabe algo respecto de lo que consumían? Sí, se ha visto que estaban, cultivando quinoa, poroto, si no me equivoco, zapallo, ají, cosas que están en nuestros platos hoy en día tradicionales, e incluso se han encontrado en estos restos cerámicos, análisis más microscópicos, han encontrado los restos de este tipo de vegetales, en combinaciones que son muy sugerentes, porque hasta uno podría sentirse tentado a decir, oye, tienen una cazuela acá. Tal
zapallo, está ya. Pero está eso el igual choco, está la papa. es un salto interpretativo audaz. Mayor. Pero a uno le gustaría ver ahí esa conexión así. Y un poco de proteína, no sé qué, había algún tipo de animal, entre comillas, preferido que se cazaba. Guanaco. El guanaco siempre ha sido una presa interesante, pero también uno piensa en guanaco en Santiago, claro, es como medio. Sí, pues no, sí, aquí había guanaco. Aguachaban también, tenían, ahí es un tema que todavía no está muy claro. Un poco como animales domésticos. Semidomésticos. De granja. El famoso chilihueque. ¿Cuál es el chilihueque? Que vendría, todavía no está claro si es el guanaco o no, que lo tenían como semi-aguachado. Ya. O sea, no completamente doméstico, pero tampoco que tenéis que ir al monte a cazarlo, sino que está ahí cerca del asentamiento. Sí. Quizás le plantáis, le tenéis unas plantitas, qué sé yo, y está ahí a la mano. Pero hay un manejo interesante ahí en términos semiganaderos, básicamente. Oye, Rodrigo, finalmente esta cultura, ¿cómo sucumbe la cultura concagua? Más que sucumbir, cuando llegan se llega al estado inca, se incorporan varios de estas parcialidades, porque no olvidemos que no es como un dominio territorial, sino que incorporan a algunos de estos grupos, y ya cuando llegan a los españoles, no se podría decir que sucumben, pero viven este gran cambio, este drástico cambio, este cambio profundo en toda su organización, y bueno, yo creo que se mantienen hasta el día de hoy así. Ahora, ojo, cultura concagua es un concepto de la arqueología. Ellos no tenían una conciencia propia respecto de su grupo social. O sea, probablemente sí, pero probablemente se autonominaban, o sea, lo más probable, no más que probable, se autonominaban o se autorreconocían de otra forma. Cultura concagua es un nombre operacional que le pone la arqueología a una serie de elementos comunes, a una serie de patrones en cultura material, patrón de asentamiento, etcétera, que está en este territorio. ¿Había intérprete esta cuestión? Llega un inca, ¿así cómo se comunica con...? Ese es también una muy buena pregunta. ¿Cómo llegan a para que se dé ese intercambio cultural tan fluido? O sea, tiene que haber una comunicación no menor. Es más, por ejemplo, cuando Vivar acompaña a Pedro de Valdivia y viene desde el norte avanzando, valle de, ¿cómo se llama?, de El Quilimarí, Choapa, etcétera, Copiapó, menciona que todos estos valles, si bien tienen elementos en común, la forma de vida, ropaje, etcétera, cada uno tenía su propio idioma. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo logró el Inca llegar ahí a ver una convergencia en términos lingüísticos? Ahí es un tema bien difícil de establecer. Quizás hayan raíces lingüísticas en donde probablemente compartimos ciertas cosas y vamos aprendiendo, vamos entendiendo, y ahí entramos a un dominio lingüístico común. Oye, y del aspecto, ¿se conoce algo? Uno siempre también tiene la noción de que el mundo mapuche alrededor del 1,60 m, más bien fortacho, y para el sur, no sé, eran más altos, los pies más grandes. No, es como yo diría, o sea, es bien difícil establecer, porque no sé si hayan estadísticas, por lo menos en términos de, ¿cómo se llama?, patrón corporal, pero no me extrañaría que fuese, no sé, poblaciones de 1,60 m aproximadamente. Ahí habría que revisar la estadística, es decir, de los sitios fúnebres, que ahí también hay un tema. Muchos de los sitios fúnebres, los restos bioantropológicos en esta zona, en muchos casos no se mantienen muy bien, no se conservan muy bien. Están, cuando se conservan, están en muy delicado estado de conservación. No es lo que pasa, por ejemplo, en el Norte Grande, donde tiene condiciones clima, que permiten momificación natural, etcétera. Pero bueno, ahí hay harta pega todavía, hartas preguntas que todavía tenemos que hacernos desde la arqueología, que a mucho todavía por saber. O sea, tenemos un esqueleto robusto, pero todavía nos falta agregarle más información y conocimiento. Miskimiqui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina, Miskimiqui Rest.cl. El señor Rodrigo, no es Harrison Ford. Usted que está viendo ahí el canal 182 de Zapping TV, usted que está viendo el canal 143 de GTV, el YouTube Live de Radio Agricultura, no. Es Rodrigo Riveros, nuestro arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias, Rodrigo, por estar hoy día en Muchas gracias por la invitación. Y que nos veamos pronto. Nosotros, Lucho, nos vamos. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado.
Conducción, Jorge Andrés Pomar.